Saludos, amigas y amigos, y bienvenidos a Cuéntame un cuento. El secreto de la falla de San José. El sol ilumina la nueva plaza del barrio de San José con una luz llena de ternura. En el extremo norte de la plaza se ha levantado la falla para las fiestas del año 2017. Junto a ella se encuentra Antonio, uno de los artífices de la obra. El hombre está contemplando el monumento que arderá esta misma noche. Sus pensamientos están en un lugar cercano a donde se encuentra ahora, pero casi medio siglo atrás. Ya han pasado 52 años desde el momento que recuerda, y para Antonio es como si hubiese sido ayer mismo cuando vivió un hecho que marcó su vida. El tiempo no perdona y va dejando tras de sí todo un reguero de recuerdos, sensaciones y hechos de los que solo quedan las marcas que dejaron en la memoria. Todo lo vivido va condicionando el momento presente. Y ese es el motivo por el que, sin que nadie se perciba de ello, aprovechando un instante de soledad, ha hecho lo que durante los últimos años, los últimos días, venía preparando como un acto íntimo del que no tiene que dar cuentas a nadie. Antonio acaba de ocultar entre las figuras de la falla que adorna las fiestas de San José de este año un pequeño detalle, un tributo al recuerdo, algo que simboliza un hecho del que hoy solo él conoce su trascendencia. Lo ha hecho poniendo toda su alma en ello, todo su cariño, su bondad, y aunque no cree en los milagros, también ha puesto su esperanza en que algo pueda mejorar, algo que le tiene el corazón encogido desde que le dieron una de las peores noticias que se puede recibir. Poco después de haber cumplido con su objetivo, observa la falla con orgullo. Es una bella torre hecha de cartón y madera que simboliza el Big Bang. En ella resalta un reloj que marca el tiempo y en el que las agujas se han detenido. Eso es lo que él quisiera, que el tiempo no avanzase, que todo permaneciera, al menos, como ahora. Pero sabe que es imposible, una quimera, algo que él jamás podrá controlar, que escapa a sus posibilidades y con lo que tiene que convivir. Antonio tiene imbuido en sus pensamientos cuando Pepe, su amigo, se le observa y le saluda. Ha quedado muy bien. Las figuras que hemos colocado le dan un toque dinámico, comenta Pepe. No tanto como hubiésemos querido, pero la verdad es que el conjunto queda muy bien. Además, todos esos carteles con sus textos de humor satírico adornan el concepto que queríamos expresar, que nada permanece como quisiéramos que perdurara, que todo lo bueno y también lo malo acaban siendo solo ceniza. Pues quememos solo lo malo, ¿no te parece? Que la vida ya se encargará de que para el próximo año sigamos teniendo cosas que quemar. Antonio sonríe y asiente con la cabeza. Después comenta con Pepe Plazas que de los hombres que levantaron la falla de 1965 apenas quedan algunos vivos y que confía en que las nuevas generaciones sean las que perpetúen la tradición que ellos comenzaron. Sin conocer nada de lo que Antonio acababa de hacer, Pepe le dice que uno de los personajes de la falla lleva ropa de alguien que ha sido incinerado hace pocos días y que su familia ha querido que estuviese presente en ella. ¿Cuántos secretos se ocultan para que el humo se los lleve?, piensa Antonio a la vez que escucha cómo Pepe le cuenta los pormenores del simbólico hecho. Para cambiar de tema, puesto que Antonio no desea hablar de nada que le recuerde a la muerte, señala un pequeño cartel que representa a un deportista y le dice a su amigo que se parece a él. Pepe se echa a reír y comienza a contarle algunas de sus hazañas deportivas. Poco después,
el recuerdo de una tarea pendiente hace que Pepe deje de nuevo a Antonio a solas, y su mente se remonta hasta muchos años atrás. Aquella noche de hacía medio siglo, mientras contemplaba la falla, se frotó las manos, se ajustó los pantalones a la cintura y se vio a sí mismo como uno de los viajeros que partía en un tren hacia Francia, camino de la vendimia. Eran tiempos en los que las oportunidades escaseaban. Tenía claro que aquel era el único destino que podría facilitar la realización de su sueño. Aquel marzo de 1965 era la segunda ocasión en que participaba en la construcción de la falla, que sería quemada en la noche del día 19 en su barrio. Siempre había colaborado en la organización de las fiestas con mucho ánimo y con mucha ilusión, pero en aquel año lo había hecho con una ilusión especial. Era la manifestación de su estado de esperanza por un futuro cercano, por una nueva dimensión en su vida, por un nuevo reto en su camino que deseaba alcanzar para convertirse en un hombre como Dios manda, como le decía su padre. En aquel entonces, Antonio había cumplido 26 años. Era un hombre curtido en el trabajo que desde pequeño había tenido que afrontar ayudando al mantenimiento de su casa. Trabajando de peón de la construcción, o de jornalero en la huerta, o haciendo todo lo que iba saliendo. Era de complexión fuerte y mediana estatura. Su carácter era alegre, dicharachero, y su espíritu tenía el cariz de un soñador para con quien no va la posibilidad de que los sueños solo sean sueños. Pero hasta el momento no había tenido la suerte necesaria para conseguir su propósito. Desde hacía más de 4 años tenía una novia maravillosa. Estaba muy enamorado, quería casarse y tener una vivienda donde iniciar su vida junto a Elvira. Últimamente ella estaba un poco cansada de la situación y de los castillos en el aire con los que Antonio la sorprendía de vez en cuando. Sin embargo, Antonio perseveraba en sus ilusiones y proyectos. Lo había intentado con todas sus fuerzas, pero ningún trabajo le permitía ahorrar. Los sueldos de aquella época eran muy bajos y tampoco había estabilidad como para poder permitirse un endeudamiento. La esperanza de Antonio era ir a trabajar a la vendimia francesa y conseguir el dinero necesario para dar la entrada de un piso. Pero había algo que le atenazaba. No sabía hasta qué punto podía amarle Elvira. ¿Sería capaz de esperarle? Su novia era una mujer muy atractiva y él sabía que había varios hombres detrás de ella. Quizá alguno de ellos pudiese ofrecerle algo mejor en el tiempo en el que él estuviese en Francia. Si se lo comían los celos cuando paseaba con ella por Lorca y notaba las miradas codiciosas de otros hombres. Antonio nunca había salido de su ciudad. Incluso cuando tuvo que realizar el servicio militar, lo había hecho de forma voluntaria en el Regimiento Mallorca 13, con base en la Ciudad del Sol, como se conocía a Lorca. No tenía una perspectiva de lo que significaba viajar, del significado de la distancia, ni de lo que pasa por las mentes cuando se está muy alejado de la realidad que conoces y que te da la calma suficiente para poder vivir con los temores justos. Cuando pensaba en Francia, tenía la impresión de que se iba a ir al fin del mundo. Había hablado con otros que ya habían hecho la campaña de la vendimia en años anteriores y había aprendido algunas palabras en francés. Bonjour, oui, monsieur. No estaría solo y alguno de los veteranos le ayudaría a salir airoso de la situación. Lo verdaderamente importante era conseguir dinero. Estaba dispuesto a todos los sacrificios necesarios. Iría a ese fin del mundo, comería a base de patatas cocidas, verduras que pudiese coger en los huertos y lo que Dios le proveyera, pero iba a ahorrar el dinero que necesitaba. Levantó la vista y observó la representación del Apolo 11 que culminaba la falla de ese año.
Era un artefacto que había visto en la tele y con el que decían que el hombre iba a ir a la luna. ¿No está la luna más lejos? Pues entonces, ir a Francia no será para tanto, se dijo. Su padre le había dicho que cada cosa que tuviese en la vida tendría que ganársela con su esfuerzo, su constancia y su determinación. El coraje no le faltaba ni las ganas de construir su propia vida junto a la mujer que amaba. Él estaba dispuesto, pero le costaba mucho tener que dejar sola a Elvira, a merced de los que la miraban con ojos como redes de cazadores. Pero no había otra salida. Aquella noche le iba a comunicar su decisión. Durante el tiempo que transcurrió hasta el momento en que estuvo otra vez delante de la falla, con Elvira tomada de su mano, Antonio recordó cómo la había conocido en sus pocos años de escolaridad en el colegio Alfonso X. Revivió todas las veces que intentó que le hiciese caso, las locuras que tuvo que ingeniar para llamar su atención. Incluso aquella vez en que se coló por la noche en una casa deshabitada en la que decían que había fantasmas, mientras Elvira esperaba fuera, absolutamente desconcertada por su temeridad. Lo hizo para poder demostrarle que él no tenía miedo de nada y que a su lado estaría siempre segura. También recordó lo que había escrito y ocultado entre los vagones de la máquina del tren que simulaba la falla de ese año. Que este fuego se lleve todas mis dudas y que me traiga la fortuna que preciso, que se lleve todas las inseguridades de Elvira y que la mantenga siempre a mi lado. Se prometió a sí mismo que si aquello sucedía, iba a cuidar de su novia como a una reina y que nunca pensaría en otra mujer. Aquella tarde de 1965, Antonio apretó con firmeza las manos de Elvira y le dijo: «Tengo que decirte algo importante, pero antes tienes que decirme si me quieres». «Claro que sí, tonto. A finales de mayo me voy a ir a la vendimia francesa. No regresaré hasta finales de octubre. Lo voy a hacer para poder conseguir el dinero necesario para la entrada de un piso y así poder casarnos y vivir juntos». Elvira escuchó aquellas palabras entre la sorpresa y la preocupación. Ella también tenía algo importante que decirle. Antonio prosiguió: «Quiero que me prometas que me esperarás». Elvira suspiró con la emoción pintada en la mirada, porque ella también sentía que estaba en un momento clave de su vida y tenía miedo por lo que pudiese suceder. «Te voy a esperar, Antonio, pero no voy a ser la única que te espere». «¿Qué quieres decir?». Elvira contuvo el aliento y tras unos instantes que a Antonio le parecieron eternos, dijo: «Estoy embarazada. Vamos a tener un hijo o una hija. Nacerá para finales de octubre». A Antonio se le cayó el mundo encima. ¿Cómo iba a marcharse entonces? Y lo que era más preocupante, ¿cómo iban a reaccionar los padres de Elvira? Su madre siempre había manifestado que deseaba una gran boda para su hija, que deseaba verla vestida de blanco ante el altar. Durante unos segundos contempló todas las posibilidades a su alcance y luego dijo con mucha decisión: «Nos casaremos dentro de un mes, sea como sea, y le pediré a mis padres que te quedes con ellos mientras yo esté en Francia». «¿Casarnos por la iglesia? Pero es que ahora no puedo casarme de blanco». «No se lo diremos a nadie, ni siquiera al cura. Dios ya lo sabe y conoce nuestro amor. Estoy seguro de que lo bendice. Será nuestro secreto y arderá con las llamas de la hoguera con que se ilumine la falla de esta noche». A Antonio se le humedecieron los ojos al recordar aquel momento. Habían pasado 52 años desde aquella tarde. Era casi toda una vida juntos, amándose y respetándose.
habían criado a sus hijos, habían pasado muchas dificultades, pero también habían prosperado y conocido momentos de gran felicidad. Pero en el último año, Elvira había sufrido un gran deterioro de su memoria, a consecuencia del Alzheimer, un extraño mal que se estaba apoderando poco a poco de ella. Era una enfermedad silenciosa y tozuda que comenzaba a dejar secuelas en la mente de Elvira, lagunas y saltos en el tiempo de difícil explicación y que a Antonio le costaba comprender. Ya no podía recordar muchas cosas de las que había vivido junto a Antonio. Por eso, durante las últimas semanas, él había escrito una pequeña memoria de su vida juntos, contando todo lo que habían compartido. Después, con la última hoja, había confeccionado una flor que llevaba impregnado el aroma de su cariño, de su ternura. Una flor que se convertiría aquella noche en el humo que todo lo sabe y que todo se lleva. Antonio tenía la esperanza de que, aquella noche, con Elvira de nuevo de su mano y frente a la falla que con ilusión renovada había ayudado a levantar, cuando las llamas provocaran que ardiera el reloj del Big Bang con el tiempo detenido, el humo que desprendiera llevase la esencia de todo lo vivido con su mujer y que ese volumen mágico que se superpone al aire de la realidad reviviera en Elvira el momento exacto en que se unieron para siempre. Que sus ojos volvieran a tener el brillo irisado del recuerdo más bonito que podían atesorar. Un momento sin el que no podría haber habido otros momentos maravillosos, como les había regalado la vida junto a sus hijos y a sus familiares. Antonio quería que se pudiesen repetir las mismas miradas que se cruzaron hacía ya 52 años y que aquel instante compartido perdurara durante muchos años más. Cuando sonaron las tracas y la falla comenzó a arder, lentamente primero y con fuerza después, Elvira sintió que algo se imponía en su mente con insistencia. El sonido de la pólvora, el crepitar de las llamas, los aromas del humo, parecieron arrancarle las palabras de lo más profundo de su corazón. Volvió su mirada hacia la de Antonio. Llevó sus manos hasta los pómulos de su marido. Le miró fijamente a los ojos, con la misma expresión que 52 años atrás, y le dijo: «Vuelve pronto de la vendimia. Trae contigo el corazón que te llevas y devuélvemelo a hacer latir con un beso, porque es el mío y tan solo latirá con el calor que tú le das». A Antonio se le iluminaron los ojos. Después rompió a llorar. Nadie supo por qué se derramaban aquellas lágrimas de felicidad. Muchas gracias.